había pagado por un servicio definido por 3 pilares: silencio, discreción y distancia. Pero esa tarde el pacto se rompió. Un sonido prohibido en un santuario de luto. Un movimiento donde solo debía reinar la quietud. Vio la audacia de un extraño atreviéndose a tocar lo que era íntimamente suyo. Y la sentencia fue inmediata, tan fría como el mármol bajo sus pies. Lo que ignoraba era que su propio juicio era la venda sobre sus ojos, y la verdad estaba a punto de reclamar su deuda. La mansión de Julián Valderrama, en la cima de la colina más exclusiva de la ciudad, no era un hogar, era una fortaleza de cristal y concreto. Adentro, el tiempo se medía por el zumbido del aire acondicionado y el eco solitario de sus zapatos italianos sobre el mármol. Era un hombre que había construido un imperio sobre las cenizas de una tragedia, un multimillonario cuyo único lenguaje de afecto eran las cifras en su cuenta bancaria. Su amor era genuino, pero estaba sepultado bajo capas de reuniones y preocupaciones. Al otro lado de la inmensa sala, en su silla de ruedas, estaba Sofía. A sus 17 años, su vida estaba enmarcada por un ventanal panorámico, un balcón a un mundo que se movía mientras ella permanecía inmóvil. Desde el accidente que le robó sus movimientos y la vida de su madre, la alegría de Sofía se había vuelto una reliquia, algo que su padre intentaba proteger con lujos y seguridad, pero nunca con su presencia. Fue en ese escenario gélido que llegó Samuel Moreno, el nuevo chofer. Un hombre de hombros anchos y una serenidad que parecía inmune a la opulencia que lo rodeaba. Sus ojos, al entrar en la sala, no se detuvieron en los cuadros carísimos ni en el diseño de autor. Vieron a la chica junto al ventanal. Hizo una reverencia contenida, un gesto de respeto profesional. Pero en su mirada no había lástima, había algo más hondo, casi un gesto de reconocimiento. En ese instante, una nueva energía, silenciosa e impredecible, entró en aquella casa. Con el paso de las semanas, la rutina se consolidó. Julián dictaba las reglas del día a través de mensajes y correos, un general comandando su fortaleza a distancia. Para él, el amor era una ecuación logística. Los mejores médicos, la dieta perfecta, una seguridad impecable. Protegía la vida de Sofía, pero había olvidado cómo nutrirla. Los empleados de la casa, entrenados para la invisibilidad, cumplían sus tareas con una precisión fría, tratando a Sofía con el cuidado que se reserva a un objeto de arte valioso y frágil. En ese mundo aséptico, Samuel era diferente. No hablaba demasiado, pero escuchaba con todo el cuerpo. Su tarea principal era llevar a Sofía a sus sesiones de fisioterapia, viajes marcados por un silencio que, con él, no era incómodo, sino respetuoso. Una tarde, volviendo a casa, el tráfico los detuvo sobre un viaducto. El cielo se incendió en tonos naranjas y púrpuras, un espectáculo que la ventana del auto solo permitía ver en fragmentos. Sofía estiró el cuello, intentando absorber la escena. Samuel lo notó por el retrovisor. Sin aspavientos, extendió la mano y ajustó el espejo central. No para él, sino para ella. De repente, el atardecer entero estaba ahí, enmarcado para Sofía, un cuadro vivo en un pequeño rectángulo. Una sonrisa mínima, casi secreta, nació en el rostro de Sofía. En esa casa donde a todos se les pagaba por servir, pero no por ver, alguien finalmente la había visto. La semilla de conexión que plantó Samuel comenzó a germinar. Los viajes en auto ganaron una banda sonora, una vieja estación de radio que tocaba las canciones de la infancia de Sofía. Él no hacía preguntas invasivas, pero le narraba el mundo. Le señalaba un nido de pájaros en un poste, un grafiti nuevo en un muro, pequeñas bellezas escondidas en la jungla de asfalto que ella antes solo veía como un manchón borroso. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no solo se sentía transportada, se sentía presente. Una tarde lluviosa, una reunión de Julián se canceló y volvió a casa sin avisar.
El sonido de sus zapatos fue ahogado por la puerta que se abría en el instante exacto en que Samuel traía a Sofía adentro. Samuel contaba, en voz baja, cómo un gato callejero siempre se escondía debajo de su auto en los días de lluvia. La historia era trivial, pero la ternura con la que la contaba provocó una risa en Sofía. No una sonrisa, sino una carcajada genuina, cristalina, un sonido que no había hecho eco en ese recibidor en años. Julián se congeló. Un padre normal habría sentido un calor en el pecho, pero Julián sintió una punzada helada de posesión. Esa alegría no la había comprado él. No había sido recetada por un médico suyo. Era contrabando. Sus ojos se clavaron en Samuel, ignorando por completo a su hija. «Su turno ha terminado», dijo. La voz era neutra, pero el mensaje era una cuchilla. La risa de Sofía se deshizo en el aire. El brillo en sus ojos se apagó. La advertencia había sido clara. En esa casa, la felicidad solo se permitía con autorización previa. La paz forzada duró poco. La orden de Julián flotaba en el ambiente, y la mansión se convirtió de nuevo en un mausoleo. Samuel se volvió más distante, profesional hasta el extremo. Sofía volvió a refugiarse tras sus ojos, y el silencio venció. Pero el recuerdo de aquella conexión era una brasa que se negaba a extinguirse. Una noche, Julián volvió de un viaje de negocios un día antes de lo previsto. La casa estaba a oscuras, en calma, como a él le gustaba. Pero entonces escuchó, viniendo de la sala, un hilo de música de piano, tan bajo que era casi imperceptible. Caminó de puntillas, la sospecha creciendo a cada paso, y entonces vio la escena que quedaría grabada en su mente. Bajo la luz tenue de una lámpara, Samuel no solo estaba con Sofía, sostenía sus manos y con pasos lentos y cuidadosos la hacía bailar. Él movía su propio cuerpo y guiaba la silla de ruedas en un giro suave, un ballet silencioso y rebosante de ternura. Sofía tenía la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, y en su rostro había una expresión de felicidad pura, de entrega total al movimiento que su cuerpo ya no podía crear. En ese momento no era una paciente, era libre. Para Julián, aquello no era un baile, era una invasión. La intimidad, la música, la sonrisa en el rostro de su hija que él no lograba provocar. Fue la afrenta final. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Julián cortó la música. El cuerpo de Sofía se tensó. Sus ojos se abrieron en shock. El sueño se había terminado. Samuel se detuvo de inmediato, la serenidad en su rostro finalmente quebrándose, dando paso a la herida. «Señor, yo solo estaba sobrepasando sus límites», lo interrumpió Julián con una voz baja y letal. «Toma tus cosas. No quiero volver a verte en mi casa. Nunca más. Estás despedido». «Papá, por favor», suplicó Sofía con la voz rota por el llanto. «No lo entiendes». Pero Julián no escuchaba. Solo veía la fractura de su autoridad. Samuel miró a Sofía, una mirada que pedía disculpas por una alegría que se había vuelto un crimen. Y sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando atrás el sonido de un llanto y un silencio más pesado que cualquier muralla. El despido de Samuel no trajo el orden que Julián esperaba. Al contrario, desató un silencio nuevo, denso, con la textura de una acusación. Sofía se transformó. Ya no lloraba, no discutía. Simplemente se retiró a un lugar dentro de sí misma a donde su padre no podía llegar. Cumplía las rutinas con la precisión de un autómata. Comía sin saborear, iba a fisioterapia con una nueva terapeuta que no se atrevía a contar historias y pasaba horas mirando por la ventana, ya no con melancolía, sino con una indiferencia aterradora. Era una protesta silenciosa y su arma más devastadora. Julián intentó luchar con lo que conocía. Compró regalos, aparatos de última generación, planeó remodelaciones en el cuarto, intentó llenar el vacío con objetos, pero el alma de su hija no estaba en venta.
Con cada regalo rechazado, con cada mirada vacía que recibía, la certeza de Julián se desmoronaba. La imagen que lo atormentaba ya no era la de la falta de respeto, sino la del rostro de Sofía en éxtasis durante el baile. Su alegría se convirtió en un fantasma en su propia casa. Una noche de insomnio rompió una de sus propias reglas y entró en el cuarto de su hija. Ella dormía y en el silencio él se sintió un extraño. Sobre la mesita de noche, un cuaderno que él mismo le había regalado estaba abierto. Se acercó con el corazón encogido. No era un diario, pero en la última página lo vio. Había un dibujo torpe de dos figuras, una de ellas en una silla de ruedas, girando. Debajo del dibujo, una frase escrita con caligrafía temblorosa. Hoy bailé. Él la llama la danza del alma. Dice que es para que el alma recuerde cómo es ser libre. Cerré los ojos y dejé de sentir la silla. Por primera vez me sentí completa. La palabra completa golpeó a Julián con la fuerza de un puñetazo. No despidió a un empleado por romper una regla. Expulsó de su casa a la única persona que había logrado juntar los pedazos de su hija. Allí, en la penumbra del cuarto, rodeado por un lujo que nunca pareció tan inútil, el poderoso Julián Valderrama se derrumbó, confrontado por la dimensión de su error y la profundidad de su propia estupidez. Con la página del cuaderno de Sofía ardiendo en su mente, Julián movilizó sus recursos. Pero esta vez no era para la adquisición de una empresa, era para una misión de rescate. Encontrar a Samuel no fue simple. Era un hombre común, un rostro en la multitud, sin el rastro digital de un ejecutivo. La búsqueda llevó a Julián lejos de las amplias avenidas y los edificios espejados, a un barrio modesto, a la puerta de un centro comunitario que olía a pintura fresca y a café recién hecho. El lugar pulsaba con una vida que su mansión desconocía, y en el patio trasero, debajo de un frondoso árbol de mango, allí estaba él, Samuel. Sin el uniforme sobrio, vestido con una camiseta sencilla, estaba en el centro de un pequeño grupo. Niños y adolescentes, algunos en sillas de ruedas, otros con diferentes limitaciones, todos concentrados en él. Con una pequeña radio tocando una melodía suave, Samuel los guiaba en movimientos. Ayudaba a un niño a estirar los brazos como alas, animaba a una niña a mover la cabeza al ritmo, conducía a otro en su silla en un pequeño giro que lo hizo sonreír. Aquello no era un secreto que escondía, era quien él era. Julián se quedó parado en la entrada, una figura extraña en su traje caro. Samuel lo vio. Sus miradas se cruzaron sobre las cabezas de los niños. No había sorpresa en el rostro de Samuel, ni rabia, solo una calma que desarmó a Julián por completo. Le pidió permiso a una asistente y caminó en dirección a su ex jefe. Toda la autoridad de Julián, todo su poder, se evaporó bajo esa mirada. El multimillonario era ahora el suplicante. El chofer despedido era el hombre que poseía todo lo que él necesitaba. Samuel, comenzó Julián, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Tragó saliva. Yo leí lo que escribió, sobre la danza del alma. Hizo una pausa, la confesión pesando en el aire. No tenía idea, estaba ciego. No era una petición de perdón todavía, era la rendición. La capitulación de un rey ante la verdad. Samuel solo lo escuchó, su semblante sereno guardando el peso de una larga historia. Ante la confesión de Julián, Samuel respiró hondo, como si buscara fuerzas en un lugar lejano. La danza del alma no fue un invento mío, señor, dijo él, con la voz tranquila pero cargada de emoción. Era de mi esposa, Elena. Ella era fisioterapeuta y decía que la peor cárcel no es la silla, sino el olvido. Olvidar cómo se siente el alma cuando es libre. Los ojos de Samuel se perdieron por un instante. Ella se fue hace algunos años, antes de poder transformar su terapia en algo más grande. Cuando vi a su hija mirando por la ventana, vi la misma sed, la misma alma pidiendo música. Miró directamente a Julián.
Yo no quería faltarle al respeto, señor. Solo quería honrar la memoria de mi mujer, ofreciendo el regalo que ella dejó. La revelación golpeó a Julián con la fuerza de una ola. Dos hombres de mundos diferentes, ambos intentando navegar el luto por la pérdida de sus esposas. Uno, construyendo muros de dinero. El otro, puentes de memoria y música. La vergüenza quemó el orgullo de Julián hasta convertirlo en cenizas. Sus ojos se humedecieron por primera vez en años. Su madre, Beatriz. A ella le encantaba bailar. Susurró con la voz entrecortada. Miró a Samuel, despojado de toda su arrogancia, e hizo la petición más humilde de su vida. ¿Puedes enseñarme? Por favor, enséñame a bailar con mi hija. En ese instante no había multimillonario ni chofer, solo un padre pidiéndole a otro hombre que le enseñara el lenguaje olvidado del corazón. Muchas veces construimos nuestra vida como una fortaleza, con muros altos para protegernos del dolor. Pero olvidamos que esos mismos muros nos aíslan de la sanación. Julián poseía un imperio, pero vivía en una prisión de lujo, midiendo el amor en cifras y la seguridad en protocolos. Miraba a Samuel y veía un uniforme, una función, un riesgo. No veía a un hombre que cargaba en el pecho un amor tan profundo que se desbordaba en forma de cuidado. La historia de ellos nos enseña que el orgullo es el peor tipo de ceguera, y el prejuicio, la ignorancia, más cara. Fue necesaria la dignidad silenciosa de un hombre que ya había perdido casi todo para enseñarle a un hombre que creía tenerlo todo, sobre lo que realmente importa. No se trataba de un baile con los pies, sino del movimiento del alma, sobre cómo a veces las conexiones más profundas no nacen de la alegría compartida, sino de un dolor que se reconoce en la mirada del otro. Al final, la verdadera riqueza de Julián no estaba en su cuenta bancaria, sino en la valentía para pedir ayuda y en la humildad para aprender la lección. Si esta historia te conmovió de alguna manera, tu like es nuestro aplauso silencioso y nos muestra que estamos en el camino correcto. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encargo de leer cada uno y responder con todo el cariño. Y si crees en el poder de las historias que nos transforman, suscríbete para no perderte las próximas. Cada suscripción es el combustible que nos permite continuar este viaje. No te vayas todavía. Elige una de las dos historias que dejé en la pantalla para ti. Te encuentro en el próximo video.